Alrededor del año 55 después de Cristo es cuando Pablo desde Éfeso escribe lo que conocemos como la primera carta a los Corintios, que en realidad resulta siendo la segunda, y lo deducimos de distintas referencias que él hace dentro de la misma carta y dentro de segunda de Corintios, porque inicialmente hay una carta que él les escribe para corregir un asunto de inmoralidad sexual. Entonces ellos responden y hay un informe que viene con un grupo de corintios a comunicarle a Pablo en qué va todo y a traerle una lista de inquietudes y de preguntas que querían que él resolviera. Esta lista de situaciones que Pablo debía resolver desde Éfeso cuando le estaba respondiendo a los corintios aparece delante de nosotros en la carta como manera de dichos, cosas que uno se aterra y uno dice, pero Pablo, ¿cómo está enseñando esto? Y no es que él lo enseñe, sino que cuando él va a tratar cada punto, él enuncia uno de los dichos que ellos comúnmente, estos corintios, estaban como sacando como disculpa para justificar ciertos comportamientos. Por ejemplo, todo me es lícito, es uno de los versos, o no es bueno que el hombre tenga relaciones con la mujer. Todos esos son dichos que están usando para justificar ciertas actitudes y Pablo va a corregir eso que ellos le están presentando de acuerdo con lo que el Evangelio realmente está diciendo. Podríamos decir que uno de los males que padecía el ciudadano de Corinto era el exceso de privilegios. ¿A qué me refiero? Primeramente, su ubicación geográfica entre dos océanos le da una estrategia a nivel militar, a nivel mercantil y de toda índole por sobre otras ciudades de alrededor. Además, era una colonia romana, lo cual la mayoría de las ciudades no lo eran, y esto le daba como un estatus dentro del imperio y un montón de derechos y atribuciones que no tenían otras ciudades de alrededor. Contaban con numerosos templos dedicados a distintos dioses del panteón grecorromano y entre esos templos el más destacado era el de Afrodita, que contaba con cientos de prostitutas dedicadas a la prostitución ritual, de manera que todo este tipo de actividades que tenían que ver con la idolatría, con el desenfreno a nivel sexual y de toda clase de vicios y de cosas, permeaba la cultura. Incluso algo tan simple como comer carne normalmente no estaba ni siquiera exento de tener contacto con la idolatría en cierta forma, porque la carne no se compraba en una carnicería, sino en templos, se conseguía en templos donde había sido esto sacrificado a los ídolos. Todo esto crea el contexto en el cual estos nuevos creyentes se habían criado y se habían enseñado a vivir, y además una admiración inmensa por todo lo que tenía que ver con la élite de los maestros de ese tiempo predilectos, que eran lo que se conocían como los sofistas. Eran maestros que venían, que cobraban por enseñar, y asociarse con uno de estos maestros le daba a la gente todavía más estatus. O sea, la palabra estatus, la palabra privilegio se repite constantemente cuando uno quiere entender esa cultura de estos corintios. Entonces, según el maestro, según el sofista de moda, si yo tenía acceso a ese sofista, si yo podía pagarle, si mis hijos tenían acceso a tener instrucción de parte de ese sofista, pues eso me daba todavía mucha más alcurnia. En contraste con aquellos maestros, cuando Pablo se presenta en esta ciudad, no solamente no se asocia únicamente con los de más alta alcurnia, sino que su mensaje lo hace disponible para todos. No se apoya en el arte de la persuasión y la retórica de los griegos, sino que habla en el poder del Espíritu Santo. No busca el dinero de los que lo están escuchando, ni busca partidarios que se asocien con él y desprecien a otros maestros, sino que trabaja con sus manos, lo cual para los sofistas era súper denigrante, y además enseña que al que están siguiendo no es a él, ni hay que crear partidos, al que se está siguiendo es a Jesucristo. El corazón del contenido de esta carta palpita en el capítulo 13, en el famoso himno al amor, en donde a través de cada una de las características enunciadas allí estamos descubriendo el carácter del mismo Dios, y que ha de ser el mismo carácter que se manifiesta a través de aquellos que están llenos de su Espíritu Santo. Temas como por ejemplo el de consumir carne consagrado a los ídolos, sí o no, por el cual están preguntando estos corintios, Pablo nos remite al mismo punto. Todo depende del amor. Si por consumir vas a hacer caer a otro, que va a pensar que un cristiano adora ídolos, pues no lo hagas. Si no estás faltando al amor, tienes libertad de hacerlo. El amor es humilde. ¿Y quién iba a pensar que esta característica iba a estar directamente ligada al entendimiento adecuado del capítulo 11, que ha sido tan controvertido en cuanto al tema de que si la mujer se debe cubrir la cabeza o no cuando está orando o profetizando, que si el hombre se debe cubrir o no, que si debe llevar el cabello largo o no? Pues resulta que si uno va hoy por hoy al Museo de Corinto y mira las distintas estatuas como tantas otras en el Imperio Greco-Romano, nos vamos a encontrar
que las mujeres en lugares públicos, cuando eran casadas, se cubrían la cabeza, llevaban la cabeza cubierta como señal de que yo ya le pertenezco a alguien, no me vayan a buscar de otra manera. Por otro lado, los hombres siempre llevaban su cabeza descubierta en esta cultura, pero se la cubrían solamente si estaban oficiando como sumos sacerdotes en un templo pagano. Y ojo, acceder a esa posición de sumo sacerdote implicaba un estatus altísimo y una capacidad económica muy alta, porque eso solo había que pagar un montón de dinero para lograr eso. Entonces, ¿qué estaba pasando en las pequeñas comunidades que se reunían normalmente en las casas en Corinto? Pues las mujeres se sentían en confianza, porque estaban dentro de su casa, no se sentían en público y empezaban a orar con la cabeza descubierta, pero ojo, allí estaban viniendo gente nueva y personas que estaban de afuera, entonces podían pensar que esta mujer pues está disponible. Otro tema era que los hombres que querían orar o oficiar dentro de una postura espiritual con la cabeza cubierta, en estos contextos lo que estaban diciendo era: yo soy superior a todos porque tengo acceso a la posición de sumo sacerdote como en los templos paganos, y eso se logra con mucho dinero. Entonces estas distinciones tenían más que ver con eso, esa parte del respeto, de la honra, de la humildad a la que los remite Pablo, que viene finalmente a ser manifestación del amor.